te hago una pregunta. ¿Se está preparando Europa para la guerra? Esa es mi pregunta, sobre todo desde que Estados Unidos ha dicho que nos las apañemos en materia de defensa y de seguridad. En los últimos tiempos estamos viendo algunas señales que creo que son bastante claras de lo que está pasando. Por ejemplo, la cuestión del rearme, la cuestión también de las menciones a la amenaza rusa y a un posible ataque. Y por último, el kit de supervivencia. Así que, con todo esto, yo creo que sí, que Europa se está preparando para la guerra. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 27 de marzo. Prepararse para la guerra no es lo mismo que estar en guerra, sino prepararse, ¿no?, para un escenario que puede ser posible o no. Voy a comentar este asunto con Daniel Viaña, que es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empecemos por lo último, Daniel, si te parece, porque en las últimas horas la Unión Europea ha hecho pública su estrategia de preparación para situaciones de crisis. Para que nos entendamos, pueden ir desde grandes catástrofes, como es por ejemplo la Dana de Valencia en octubre del año pasado, a una situación, un escenario, digamos, de guerra, que es de lo que ya se viene avisando en los últimos tiempos. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to Y see así what es is como coming llegamos down al that. kit de supervivencia del que tanto se está hablando. Escuchamos a la comisaria de preparación y de gestión de crisis, comisaria europea, que ha publicado un vídeo en el que detalla algunos objetos esenciales, que saca, por cierto, de su bolso, que los europeos deberíamos tener listos, ¿no?, esos objetos. La estrategia de Bruselas propone 63 acciones a todos los niveles que se tienen que ir, digamos, desarrollando en los próximos años, 2026, 2027. Una de ellas es elaborar un plan de aprovisionamiento o también unas guías para dar con el famoso kit de 72 horas. Entiendo que este es un vídeo, por cierto, para no generar miedo, porque lo cierto es que si lo escuchamos, pues tiene un toque, ¿no?, de humor, un toque humorístico. Esto que ahora mismo es una recomendación, Daniel, incluye, por ejemplo, linternas, cerillas, una navaja suiza que también saca la comisaria, pero ¿qué más incluye? Cuéntame. Incluye agua, medicamentos, alimentos, una radio de onda larga, incluye cargadores del móvil, incluye baterías externas del móvil, incluye dinero metálico, dinero cash, porque en una situación de crisis o de catástrofe medioambiental puede que no funcionen los cajeros. Esto es lo que la Unión Europea está empezando a recomendar para esa supervivencia durante 3 días, durante 72 horas. Todavía no es un kit cerrado. La Unión Europea remarca que tiene que cerrar todavía los detalles con los países miembros y no hay un documento al que acudas y veas esto es lo que necesitas para sobrevivir durante 3 días. Pero sí que es una pista importante de lo que quiere hacer Europa, basado en los manuales de supervivencia nórdicos y concretamente en el manual sueco, han explicado en la presentación del documento en Bruselas. Este es un documento que Suecia reeditó hace pocos meses para estar prevenidos en una situación de crisis o de guerra. Es muy importante esto último que acabas de explicar, Daniel, porque en países como Suecia o Finlandia llevan además bastante tiempo andando ese camino con sus propios manuales. Manuales que los suecos, por ejemplo, recibieron en sus buzones el pasado año, en 2024. Claro, allí está mucho más clara, ¿no? Está mucho más cerca la amenaza y consideran en Suecia que la autosuficiencia de la población pues es clave, ¿no?, ante un ataque armado. En el vídeo de Bruselas no se hace referencia directa, pero es cierto que el contexto en el que vivimos ahora mismo es muy evidente. Más allá de lo anecdótico del kit, el propio kit esconde un peligro del que ya se viene avisando, por otra parte, que es la posibilidad real de una agresión rusa en suelo europeo. En tan solo una semana, fijémonos para ver un poco la magnitud de esto, Bruselas ha advertido del temor a un ataque de Putin a un país de la OTAN antes del año 2030 y, si damos un paso más, ha avisado incluso de una guerra, de una posibilidad de guerra en pleno territorio de la Unión Europea. Hay sectores, hay voces que han surgido en los últimos días que hablan de que esto es ciertamente alarmista, pero para Bruselas, Daniel, la amenaza es bastante real. Totalmente real.
Yo entiendo perfectamente que desde España esto se vea como algo lejano. De hecho, antes de conocer más en profundidad esta situación, antes de que, y permítame que hable un poco de mi experiencia personal, pero creo que de esa forma se puede ilustrar bien, antes de que el periódico me destinase a Bruselas, a mí me parecía algo lejano, improbable. Una vez que llegas aquí, empiezas a ir a briefings, empiezas a ir a ruedas de prensa, empiezas a escuchar lo que te cuentan las autoridades europeas de la Comisión o del Consejo, pero también lo que te van contando los diferentes Estados miembros, especialmente, evidentemente, los países que tienen, que hacen frontera o que están más cerca de Rusia, te vas dando cuenta de que es algo realmente cierto el temor, que es una posibilidad. Y como bien apuntas, sí, la semana pasada se avisaba de que los servicios secretos de Alemania y Dinamarca habían detectado que antes de 2030 era factible, probable, que podría ocurrir un ataque por parte de Rusia a un país de la OTAN, y esta semana, en este mismo documento que estamos comentando ahora, la Unión Europea ya habla de la posibilidad de un ataque sobre uno o varios Estados miembros. Volviendo a lo que comentábamos del documento de Suecia, ese documento se reeditó porque las autoridades suecas temen que haya una guerra en Suecia. Así que sí, es un temor y una posibilidad real. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. El mensaje que emite Bruselas es bastante claro. Debemos prepararnos para incidentes y crisis a gran escala, incluida la agresión armada. Eso es lo que se ha venido diciendo desde la Comisión. Claro, Daniel, teniendo en cuenta el vacío que deja Estados Unidos, estamos viendo también cómo se van activando todos los mecanismos para que los países de la Unión Europea inviertan miles de millones de euros en defensa a todos los niveles. Hay en marcha un plan militar con el libro blanco de defensa, con una serie de claves en este sentido. Teniendo en cuenta todo eso, ¿podemos hablar directamente de que Europa está en pleno proceso de rearme? Sí, a pesar de que al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y a sus socios de Sumar no les guste el término, y a pesar de que es cierto que han conseguido que la Unión Europea se plantee, incluso esté comenzando a hacer una comunicación un poco diferente, evitando tal vez los elementos, los argumentos, las palabras, los conceptos más bélicos. Luego, si lees los documentos, es que no hay otra forma de definirlo. Se habla claramente de comprar misiles, de comprar armamento, de comprar elementos de defensa, de un léxico, un lenguaje constantemente bélico, por lo que comentábamos ahora mismo, porque existe un temor real. Sí, Europa está en una fase de rearme. Bueno, pese a que este es, digamos, el contexto actual con esa amenaza rusa, en paralelo hay otra realidad, ¿no?, que discurre. Entre los españoles hay una escasa preocupación ante una posible guerra en Europa. Son datos, esto lo dice el Eurobarómetro de la última semana. En Europa lo tienen esto bastante claro, que según la situación, ¿no?, de cada país, pues se sienten sus ciudadanos más o menos cercanos, ¿no?, a esa amenaza, que a lo mejor pues tienen más clara en los países nórdicos, en los bálticos o en Polonia. Efectivamente, lo que se ve es que cuanto más al oeste te mueves, esa sensación entre la población de que una guerra es posible, pues es inferior. La población de España, de hecho, es junto a la de Malta la que menos, no sensibilidad, pero la que menos temor tiene, la que menos preocupación tiene por la defensa, pues probablemente porque es una de las que más alejada está de la frontera rusa. En cambio, si empiezas a ver los países más al este, la situación es justo la contraria. Hay un temor real y una preocupación real. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término.
creo que tenemos que hablar. Daniel, tú lo recordabas justamente hace un momento. Hemos escuchado al presidente del gobierno decir que a él no le gusta hablar de rearme, no le gusta utilizar esos términos. No sé si preso un poco de sus socios de gobierno. Ha garantizado, eso sí, al Congreso que cumplirá el compromiso de elevar hasta el 2% del PIB, del PIB, el gasto en defensa, pero la realidad también es que no tiene un plan como piden Europa y la OTAN. Veremos cómo se soluciona esto. Por no haber, no hay ni presupuestos, ¿no? Pero tú que ves al presidente en Bruselas cada vez que va por allí, ¿cómo está afrontando Sánchez este asunto? Porque desde luego no se le ve a él nada cómodo, ni a él ni tampoco a los socios europeos con la posición que España está manteniendo en este asunto. No está cómodo. Y hay muchas pruebas que lo evidencian. Por ejemplo, aunque pueda parecer algo menor, no lo es. El hecho de no pararse con los periodistas al inicio de las cumbres, o el hecho de pararse y no permitir preguntas, el hecho incluso, que es algo rarísimo en el presidente del gobierno, de no hacer una rueda de prensa final, que ha ocurrido en alguna cumbre reciente, las caras, los gestos, es bastante evidente que no está cómodo. Y cuando preguntas al resto de delegaciones, a delegaciones de otros países, lo que te cuentan, como publicamos el pasado domingo en el periódico, es que hay cierto o bastante malestar con su actitud, hay una sensación de que hay una cierta falta de solidaridad, y te lo argumentan de la siguiente manera. España junto a Italia fueron probablemente los países más beneficiados de la solidaridad europea durante la crisis derivada del COVID. Y ahora muchos países del norte, halcones, y otros que no son tan halcones y tan al norte, lo que te dicen es que esa solidaridad debe ser devuelta. Que ahora es el turno de que estos dos países en concreto, que son de los que menos invierten en defensa, devuelvan esa solidaridad en forma de inversión, de compromiso firme, y eso es lo que se considera que no está ofreciendo el presidente del gobierno. Desde España, desde la diplomacia española, lo que cuentan es que sí, que lo van a hacer y que están comprometidos. Pero es inequívoco que existe por parte de algunos países cierto recelo hacia que España lo vaya a hacer, y por parte del presidente del gobierno una situación que no es del todo cómoda para él. Estas son las claves de este asunto, esta es la realidad que está viviendo Europa en un momento en el que se está preparando, como hemos explicado, para la guerra, ¿no? Directamente. Esto es lo que está sucediendo. Daniel, gracias como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Muchas gracias, Javier, y como siempre un placer participar en el mejor podcast de la prensa española. Escuchando esto, me confirma que te tengo que llamar más a menudo. Gracias. Daniel Viaña, desde Bruselas, ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo y que está presente en las principales plataformas de audio. No sé si es el mejor, pero si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.